una pequeña presentación. Fabiana, igual muchos de acá ya te conocemos de muchos años de compartir experiencia y todo el apoyo que nos ha dado, pero igual hago una mini presentación tuya. Eh, Fabiana Montoya, médica reumatóloga, eh, trabaja en el Hospital de Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Clínica de Esclerosis Sistémica, coordina el grupo de estudio de esclerodermia de la Sociedad Argentina de Reumatología. Sos miembro de EUSTAR, que es una asociación de research en Europa, y asesora de médica de Salud, esclerodermia y Reunó, de nuestra asociación. Así que bueno, muchas gracias, Fabiana, una vez más por darnos tu tiempo y tu conocimiento a nosotros y a todo el grupo. No, gracias a ustedes, Fran. Para mí es un gusto y un honor siempre estar juntos y compartir tiempo, porque bueno, los que me conocen saben que en el consultorio uno dedica tiempo, pero ese tiempo es finito y a veces quedan cosas que no podemos seguir hablando. Y yo les decía que por eso Anita decía de desmutearse, y el tema de hoy es relación médico-paciente, ¿no es cierto? Perspectivas comunes. Y yo le agregaría después del comunes un gran signo de pregunta. ¿Tenemos realmente perspectivas comunes? Entonces, lo que les voy a proponer es que en estos segunditos de inicio y antes de que yo les comparta la presentación, que después me pierdo las caritas, es hacer un juego. Algunos lo van a conocer, otros si son más jovencitos, ¿no? Pero yo creo que todos van a conocer. Y vamos a jugar con Frank un poquito al Veo Veo. ¿Vos sabés, Frank? ¿Conocés el Veo Veo? Creo que sí. Sí. Veo Veo, Frank. ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? maravillosa, ¿De qué color? roja. ¿Y ahí qué pasó? Sangre. ¿Puede Frank saber qué cosa roja estoy viendo yo si él no ve lo mismo que veo yo? ¿Qué les No, parece? Ahora sí, ahí podemos. Y no, va a ser no, muy difícil que Frank pueda identificar qué es lo rojo. Por ahí, si sabe que yo tengo un celular que es rojo, puede llegar a decir, quizá me lo está diciendo porque tiene el celular al lado. Pero también puede ser de que yo tenga muchas cosas rojas, como miren, acá tengo algo que me hizo mi hijita cuando era chiquita, que me dio el Oscar a la mejor mamá y también es rojo. Entonces, este jueguito que hicimos en la introducción nos lleva a pensar que para poder saber qué es lo que mira el otro, tenemos que mirar lo mismo, ¿sí? Y entonces ahora sí les voy a empezar a compartir pantalla para ver el tema de las perspectivas, cuándo son comunes, qué miramos cada uno y cómo juntos podemos ir mejorando, ¿sí?, la relación médico-paciente. ¿Para qué? Para conseguir mejores resultados. No hay dudas de que tanto los médicos que nos dedicamos a tratar pacientes con esclerosis sistémica, como los pacientes que tienen la enfermedad, todos queremos mejores resultados. Entonces ahora sí voy a compartir y vamos a ver si sale. Ahí, Fran, ¿se ve? Ahí se ve, ¿eh? Perfecto. Sí, pero no, espérate porque esta no es. Sí, Ahí ahora está, sí. ahí Eso. está. Bueno, y voy a poner acá chiquitito, así puedo tener mejor. Así que ahora no les veo las caras, ¿sí? Pero después que terminemos la presentación, abrimos el chat, porque va a haber también algunas preguntas que a mí me interesan que ustedes me cuenten. La esclerosis sistémica
muchas veces la hemos definido, ¿sí? Ya Y ahí, por lo menos el para mí, nombre de ahí está. sistémica va más, perdón, No, ¿cómo? no, te habías cortado, pero por un minuto, por un segundo te cortaste. Ah, espera, porque sabés que me olvidé de poner el cable en la conexión. Ah, Perdón, que con esto ando mejor. dale, Ahí conecté el cable directo. perfecto. Entonces, muchas veces la definimos. Ya en el nombre, antes le decíamos esclerodermia, ¿sí? Y en realidad, cuando uno dice esclerodermia, solo se imagina la piel. Cuando uno habla de esclerosis sistémica, se imagina una enfermedad que va más allá de la piel. Pero cada uno vive la enfermedad de manera individual. Además, la enfermedad hace que sea muy heterogénea, que haya diferentes maneras de presentación, diferente grado de afectación de órgano, y eso hace que cada enfermedad sea única, tan única como cada uno de ustedes. Y las complicaciones también son individuales, y eso es lo que nos genera a nosotros, los médicos, un desafío terapéutico. ¿Cuál es el viaje del paciente? Y estoy diciendo del paciente y no de la enfermedad. Es muy importante que cuando hablamos pongamos al paciente en el centro. Ustedes están en el centro. La enfermedad es algo que los acompaña, pero que no los define, ¿sí? Cuando hablamos de esclerodermia, en este viaje que partimos de un sujeto sano, que en algún momento de la vida empieza muchas veces con el desarrollo del fenómeno de Raynaud, ese cambio de coloración, ¿sí?, de las manos frente al frío, que muchas veces genera un color azul y después aparece el color rojo cuando empieza como a reactivar esa circulación. Pero esta manifestación en el cuerpo también tiene que ver con una persona que tiene una carga genética, ¿sí?, todo lo que hemos heredado, y que además vivimos en un medio ambiente, entonces también estamos sometidos a factores ambientales. Y a medida que vamos transitando este viaje, también están las ideas que se nos ocurren, las supuestas soluciones, ¿sí? Y hay una interacción del paciente, que está acá en el centro, quiero mojarla acá, ¿ven la flechita? Sí. Está el médico, y acá tenemos a alguien más, que es el investigador, el científico, el que nos va a poner luz y mostrar avances en esta enfermedad que vamos conociendo juntos. Y que apuntamos, ¿sí?, a las 4P de las medicinas, que sea una medicina predictiva, que sea una medicina preventiva, personalizada y participativa. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos? Muchas veces el médico, la visión que tiene es de las complicaciones orgánicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Establecer el pronóstico. Ustedes saben que esa afectación de órganos, dijimos que tienen distintos grados de afectación, y además de tener distintos grados de afectación, ¿sí?, también son diferentes los órganos. Entonces eso también nos marca un distinto pronóstico. También hay algo más, que es el acceso al tratamiento. Muchas veces las diferencias de acceso al tratamiento marcan diferencias en los resultados. El poder identificar comorbilidades,
que ¿qué serían? Serían enfermedades que a veces se presentan, en algunos casos tienen que ver en forma directa con la esclerodermia, y en otros casos no. Son enfermedades que pueden ir acompañando, otras enfermedades pueden tener que ver como producto de la medicación que estamos utilizando. La otra de las preocupaciones del médico tiene que ver con desarrollar un manejo multidisciplinario. Esto es algo que en los últimos años se ha dado mucha importancia. Tal es así que va a ser uno de los temas del Congreso de Pacientes, del Congreso de este año de la Sociedad de Reumato. ¿Y por qué el manejo multidisciplinario? Porque en realidad esta enfermedad dijimos que era heterogénea, ¿sí? Esto quiere decir que hay una variación importante en la forma de presentarse, en la forma de afectar los distintos órganos. Entonces, ¿qué mejor que tener un equipo que, si bien está en general comandado por el reumatólogo, pero donde hay un neumonólogo que acompaña, un gastroenterólogo, terapistas ocupacionales, ¿sí? Psicólogos, que lo que hacen es poder ver de qué manera hacemos un traje a medida para tratarlos y para poder conseguir mejores resultados. Otra de las preocupaciones tienen que ver con prevenir las complicaciones. Pero para prevenir las complicaciones nosotros necesitamos no solo controlarlos, ver el tratamiento que van llevando, cómo adhieren. Nosotros hablamos de adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Nos sentamos, negociamos qué tratamiento es el mejor, ¿sí? Y ustedes cumplen eso que nosotros negociamos. Para poder negociar, suena fea la palabra, pero en realidad es eso. Negociar quiere decir no solo lo que estoy dispuesto a dar como paciente, sino también lo que puedo hacer. Entonces, es importante para eso nosotros como médicos tener claro qué es lo que a ustedes les importa y qué es o hasta dónde se puede. Cuando vamos a ver en algunos estudios publicados donde se evalúa cuáles son las perspectivas del paciente y qué cosas son importantes para el paciente, algo que está muy marcado es el tema de la fatiga y el dolor. Son dos elementos que aparecen en la mayoría de los estudios respecto del interés del paciente que está atravesando una esclerosis sistémica. Pero además de la fatiga y el dolor, ¿sí? Que automáticamente cuando uno habla de fatiga y habla del dolor, se le representa a uno el tema de calidad de vida. Ya hemos tenido algunas charlas respecto de calidad de vida. Junto con esto, lo que acompaña es, al paciente le interesa minimizar la incertidumbre. Y esto es algo que les pregunto, ¿a ustedes les pasa lo mismo? Les pido que uno conteste esto. Yo no los estoy viendo, pero alguien se desmutee para contestar esto y vamos a ir siguiendo y después otro va a contestar otra. ¿Qué sería minimizar la incertidumbre? Sería tratar de tener menos dudas. Pueden ser dudas respecto a la enfermedad, dudas respecto a lo que puede pasar, dudas respecto al tratamiento. ¿Coinciden en esto?
A Hola, hola, ver, doctora. Anita. Ahí Sí, Estela a ver, levantó ¿quién la después? mano, así que Estela, si querés, Bueno, te desmuteás y Por supuesto que tenemos dudas. Por supuesto que tenemos dudas. bien. Entonces, esa sería una de las perspectivas del paciente, una de las dudas, ¿sí?, que hay. Otro de lo que describen Perdón, es que se trata de buscar un equilibrio. Entonces, hay una búsqueda de ayuda generalmente entre los familiares, pero también preservando la independencia, es decir, poder mantener la independencia. ¿Eso es algo que también les importa? ¿Quién levanta sí. la mano? Hola, doctora. Soy María Laura, dice Miriam. Yo quiero también Ah, responder, sí, de incertidumbre. Ay, perdón, pero ahí me pongo la cámara, ahí está. También yo, porque aparte de tener esclerodermia morfea, tengo enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Entonces ya hace 9 años y es también una incertidumbre porque no se define bien. Y pues a veces siento así, ¿qué enfermedad será? ¿Cuándo se va a definir? O sea, es una incertidumbre que también tengo todavía, digamos, todavía figura, todavía como indiferenciada, y en la pierna tengo morfea. Así que también es eso. Eso quería, digamos, decir por el agregar tema, del digamos. tema de incertidumbre. Y Sí, 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 respecto sí. del equilibrio entre lo que es asistencia, es decir, ayuda y poder mantener la independencia, ¿eso es algo que les preocupa? Sí, 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 Sí. sí, sí, porque en el día, o El sea, resto uno, quiere levantar la mano, yo no los veo, pero Frank sí, me cuenta. sí, a ¿Quieren ver, levantar la mano los que... ¿Sí? somos 44 y hoy están tímidos. Hilda, ¿Eh? ahí Hilda levantó la mano. A Hilda, ver, si te podés Hilda, desmutear, ahí está. Ahí no, ahí te muteaste. ¿estás Hilda ahí? Está intentando desmutearse. Ahí está, Hilda. Ah, vos sabés que no te anda el micrófono, Ah, no Hilda. le debe andar el micrófono. Bueno, seguimos y Bueno, después seguimos. siguen, digamos, interviniendo. Otro de los temas que describieron como preocupación de el paciente es mantener la energía, ¿sí? Entonces, esa es otra de las preocupaciones. ¿Ustedes consideran que esa es una preocupación o no? Estoy viendo lo del chat, pero no veo nada del chat. Ahí Tania levantó la mano. A ver, Tania, Hola, doctora. ¿cómo estás? Bien. Sí, para mí con lo ¿Es de lo una anterior, preocupación sí, es muy preocupante lo de la independencia. lo de la De, independencia? sí, Ok. de no depender tanto de alguien, de que me pase cosas o que me ayuden con algo. Es muy importante mantener la energía también, porque como que Ujú. esas cosas desgastan psicológicamente, digamos, mentalmente me desgastan. Más Bien. que, Ahí también lo de mantener la energía entra también el tema de la fatiga, ¿no es cierto? Cuando uno se claro, siente cansado o se siente con dolor, sí, una preocupación que aparece es el tema de cómo mantener la energía. Y vos dijiste algo que es para no cansarnos, o ¿cómo dijiste? sí, Recién, sí, Tania. porque como si que yo necesito ayuda para todo, porque si hago muchas cosas me canso y Ujú. pierdo la energía, tengo más dolor, más fatiga. Entonces como que son Bien, dos cosas que se ligan una con la otra, digamos. La bien. independencia Y el otro y... tema que a sí, veces aparece como problemas o como enfoque donde uno se preocupa es el tema de la participación social.
Y esto es algo muy importante y que hay que trabajarlo. El tema de la participación social, uno puede tener muchos motivos por los cuales termina como retrayéndose y disminuyendo la participación social. Y en realidad es algo que es un miedo, ¿sí?, que puede aparecer y que le puede preocupar a uno, pero hay que tener en cuenta que esto no es solo de la esclerodermia. Entonces, esto de poder participar en grupos es algo fundamental, ¿sí? Muchas veces les debe haber pasado que quizá el hecho de que por ahí un día estaban cansados, estaban doloridos, pero quizá al participar en estos grupos muchas veces es como que les cambia la energía y es como que pueden nuevamente ver de otra manera la realidad. Hay algunos temas que sí tienen relación, es decir, que tienen una perspectiva común, y tanto el médico como el paciente le interesa generar una relación médico-paciente fuerte, ¿sí? Ahí levantaron la mano, levantó Andrea y alguien más levantó la mano que no llegué a leer. Sí. ¿Me escuchan? Decime. Sí. Sí, no, que en relación a esto que dicen, que decís de la relación médico-paciente, y me quedé pensando en el grado de incertidumbre que el paciente tiene, creo que eso debe ser mayor en el momento del diagnóstico, y nosotros como médicos trabajando en esa relación médico-paciente tenemos que con el tiempo disminuir ese grado de incertidumbre, ¿no? No, me quedé pensando en eso, justamente en Totalmente. relación con minimizar la incertidumbre. Es un trabajo nuestro que tenemos que hacer con el paciente, y que eso debe ser, va a estar siempre, en el momento del diagnóstico creo que debería tener el punto más alto, y en la medida que transcurre o el paciente y el médico viajan en la enfermedad, ese grado de incertidumbre tiene que ser menor. En algunas enfermedades es más difícil que en otras, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, no, quería comentar esto, que reflexioné. Bien, bien. Gracias, Andrea, por el comentario. Y muchas veces esa relación médico-paciente fuerte que acompaña ese viaje, ¿sí?, favorece también minimizar la incertidumbre. A veces la incertidumbre es del paciente, a veces la incertidumbre es de la familia, ¿no es cierto? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de una enfermedad poco frecuente. Entonces eso hace que cuando hablamos de algo poco frecuente, ¿sí?, los lugares o las personas con las que podemos ir cotejando a veces no son tantas. Algo de lo común también tiene que ver con disminuir síntomas y la severidad de los síntomas, ¿sí? No hay dudas que eso le interesa tanto al médico como al paciente. Igual que elegir el mejor tratamiento y el más tolerado. Y mejorar o maximizar la calidad de vida. Yo les pregunto, a la hora que le proponen un tratamiento, ¿qué cosas evalúan para decir sí o para decir no? A ver, en este me gustaría que participen 2 personas en vez de una sola. Tres hay que levantaron la mano. Bueno, Sí. a ver, de a uno, sí. Hola, doctora. De nuevo yo, Miriam, María Laura. Miriam, contame. Sí, digamos, el beneficio, riesgo, ¿cómo es? O sea, La ecuación riesgo-beneficio. exactamente. O sea, o sea, sabemos que los medicamentos no son inocuos, pero hay que ver, digamos, qué beneficio me da a mí, para mi tratamiento, y ver cuáles son las reacciones digamos, que colaterales puede que llegar a puedan. generar. ¿Y eso quién te Claro. da
¿Quién te da, es decir, qué beneficio tenés y qué riesgo? Y eso me tiene que explicar la médica, que me tiene El que médico. hablar y decirlo, digamos, mira esto, lo otro, y bueno, y ahí Bien, evalúan. bien, Eso es lo que... Miriam. A ver, ¿quién más? ¿Había alguien Mónica. más que...? Sí, agregando a lo que dice María Laura, coincido con ella, el médico debe explicarnos el riesgo-beneficio de la medicación que propone, y nosotros como pacientes, yo particularmente cuando voy a consulta voy con un machetito. Bien. Día anterior hago todo un machete como para no olvidarme algo y bueno, Bien, consulta, ahora vamos a interactuar. tomar eso, Mónica, ahora vamos a tomar eso. ¿Alguien más? Eran 3, ¿alguien más? Norma Andrea, que levantaste la mano. Ahí estás. Hola, no me ve. Sí. Sí, No sé si. sí, te escucho, Norma, te escuchamos. Bueno, no sé qué dice. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas Sí, noches. yo también al principio es como que la desesperación y el tema de no saber mucho al principio, y este grupo la verdad que me ayudó bastante. Me costó, por ejemplo, de pasar de un medicamento que era, creo que era metotrexate, al micofelonato, que ya eran más cantidades. Me costó tomar la decisión, pero lo hice porque la desesperación, la verdad es esa, por la desesperación y por lo que me sentía tan mal, ¿no? A todo nivel. Ujú. Bien, en esto que vimos, ¿sí?, de elegir el mejor tratamiento, hicieron hincapié en la relación riesgo-beneficio, ¿sí? Mónica hizo hincapié en preparar la consulta médica teniendo ayuda para ver el tema de las dudas o lo que quería consultar. Estamos hablando de conocimiento, ¿sí? Conocimiento que el médico debe darle al paciente. Y ese conocimiento es lo que da el poder de poder elegir, ¿sí? Es decir, si no tengo herramientas, ¿cómo voy a hacer para que tanto ustedes como nosotros podamos elegir el mejor tratamiento? Ya no existe esa consulta paternalista, con ese modelo paternalista donde el médico decidía y el paciente, digamos, hacía. De lo que se trata es de que podamos pensar juntos qué sería lo mejor. Y ahora vamos a seguir. ¿Y por qué no me pasa? Ahí está. Esto era lo que decías, Andrea. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado, ¿sí?, es importante que uno le dé recursos para ayudar a comprender la enfermedad, que podamos hablar de los tratamientos disponibles, que podamos guiar, ¿sí?, sobre las fuentes de información confiables y que tengan rigor científico. Uno no puede mandar, como a veces en uno de los papers que hay de experiencias de pacientes con esclerosis sistémica, la paciente dice que el día que le diagnosticaron esclerodermia, el médico se lo transmitió así y le dijo que buscara información en internet, ¿sí? Digamos, eso está en contra de lo que puede favorecer la comprensión de la enfermedad, y mucho menos de la contención del paciente. Hay que tener en cuenta también que algunos, y algunos de ustedes han participado a veces de ensayos clínicos, o de tener en cuenta y estar al tanto del desarrollo de futuros tratamientos, ¿sí? Los que hacemos o tratamos pacientes con esclerosis sistémica desde hace unos cuantos años,
en estos últimos 5 años, es como que el arsenal terapéutico que tenemos es impresionante comparado con años antes, ¿sí? Y lo otro importante es tener en cuenta que cuanto más conocimiento, y esto era lo que hablamos recién de por ejemplo, lo de riesgo-beneficio, ¿sí? Cuanto más conocimiento pueda tener un paciente, mejor preparado va a estar para poder responder, ¿sí? Cuando reciba consejos y además para poder tener una perspectiva positiva. Que eso es necesario ¿para qué? Para tener mejores resultados. Hay que tener en cuenta que el impacto de la enfermedad va más allá del compromiso orgánico. Cuando uno habla de heterogeneidad, lo hace en función de que, y bueno, porque no a todos los pacientes tienen el mismo compromiso, no todos los pacientes tienen el mismo grado de compromiso orgánico. La heterogeneidad está dada porque el impacto de la enfermedad difiere en cuanto al impacto de la calidad de vida, difiere en cuanto a las experiencias personales de ese paciente y difiere en cuanto a las expectativas que tiene. Y todo esto no está bien caracterizado. Y esto es lo que hace que cada uno de ustedes sea individual y sea diferente. Muchas veces uno se enfoca en resultados cuantitativos, ¿sí? Una prueba, un laboratorio, y muy pocas veces uno mide el impacto de la enfermedad tanto en la vida personal como en la vida social del paciente. ¿Y sabe quiénes son los que nos tienen que recordar eso? Ustedes, ¿sí? Ustedes nos tienen que recordar eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender las preocupaciones, ¿sí?, que tienen y hacer que esas preocupaciones las podemos incluir y priorizar al momento de diseñar ese traje a medida, ¿sí? No tiene que haber, yo muchas veces los escucho que hablan de algunos tratamientos. Si bien es cierto que muchos toman la misma droga, ¿sí?, la misma medicación, a veces pueden diferir en la dosis, pero de lo que estoy segura es que no hay 2 tratamientos iguales. Y tratamiento me refiero al tratamiento farmacológico, al tratamiento no farmacológico, y mucho menos al impacto en la calidad de vida de cada uno de ustedes. Esto que hablábamos de educar al paciente, que el conocimiento es poder. No tengan dudas que para poder tomar decisiones en cuanto al tratamiento es necesario que ustedes conozcan su enfermedad. Cuando uno educa al paciente, y sobre todo desde el principio, como nos decía Andrea, ¿sí?, eso puede ayudar a que disminuya el miedo, aumente la certidumbre y nos ayude a comprender la enfermedad que estamos atravesando de forma individual. Algo también muy importante es, en el último tiempo se ha hecho mucho hincapié en la detección temprana. Antes, para clasificar a los pacientes con esclerosis sistémica, los criterios que se usaban eran los del año 80. Y si bien no se usaban para diagnóstico, se usaban para clasificación, uno se daba cuenta de que llegaba tarde, porque muchas de las lesiones que encontrábamos eran lesiones irreversibles. Hoy por hoy, haciendo foco en la detección temprana y entendiendo el paciente también qué complicaciones pueden tener como para poder alertar el inicio de los síntomas, ¿sí?, eso hace que estemos llegando un poquito antes
Y además, la difusión y las campañas hacen que los pacientes consulten. Tienen que tener en cuenta que cuando hay situaciones crónicas, ¿sí?, muchas veces se acostumbran. Entonces, de repente, alguien que hace 10 años que en el invierno se le ponen las manos azules, es algo habitual, le pasa siempre. A veces no consultan. Por eso es importante que uno les diga, mirá, si te cambian de color las manos cuando hace frío, tenés que consultar, porque no es normal. Es algo que a vos te pasa siempre, pero no es normal, ¿sí? Entonces, proporcionar información, poder darles recursos, ¿sí?, es lo que hace que el proceso de la toma de decisiones compartida sea un proceso con responsabilidad. Y eso lo que va a ayudar es a tener un mejor sentido de lo que es la autonomía. Esto que hablábamos del equilibrio entre pedir ayuda y mantener la independencia, eso lo tienen que traducir al tema de mejorar el sentido de autonomía. Y para terminar, creo que lo más importante es una relación médico-paciente empática, ¿sí? Esto generalmente comienza en la etapa más temprana de la enfermedad, en el momento del diagnóstico. Lo que pasa es que no siempre alguien acompaña desde el diagnóstico. Y en la medida en que la comunicación tenga información clara y completa, esto aumenta la confianza tanto en el manejo de la atención como en la adherencia al tratamiento. Y ahí uno ve diferentes resultados y en general mejores resultados, ¿sí? Yo les agradezco el tiempo y lo que les quiero decir es que lo que me motivó a elegir este tema para que hoy charlemos es que considero que la educación del paciente es fundamental. Este año empecé a integrar el Comité de Educación de la Sociedad Argentina de Reumatología y mi idea es empezar a diseñar una escuela de pacientes como para que el tiempo de la consulta muchas veces sabemos que no alcanza para poder dar, digamos, conocimiento respecto de la enfermedad, pero sí buscar un espacio donde, además de tener ustedes el de Esclerosalud para capacitarse sobre la enfermedad, tener un espacio compartido, ¿sí?, con médicos para ir teniendo alertas, ir conociendo ustedes la enfermedad e ir obligando también que a los médicos que llevan a cabo o que acompañan a ustedes también estén en sintonía. Así que espero verlos a muchos de ustedes cuando tengamos esa escuelita, ¿sí? Créanme que considero que esto es muy importante porque, por ejemplo, algo que vamos a ir haciendo este año es actualizar las recomendaciones terapéuticas. ¿Y cómo actualizamos las recomendaciones terapéuticas? Evaluando la evidencia que hay, ¿sí? Hay metodologías para ver todo lo que se publica, ¿sí? Hay cosas que tienen valor y otras que tienen menor valor. Entonces, hay toda una selección de esa evidencia y uno lo que busca es la mejor evidencia. Pero nos falta una pata. Nosotros podemos conocer cómo identificar una publicación que sea de buena calidad, ¿sí? Entonces decimos, bueno, los datos que acá dice son buenos, son de buena calidad, podemos confiar en que si la conclusión es
que esto sirve para tal efecto, va a ser así. Pero ¿cuál es la pata que nos falta? Tenemos la evidencia científica, ¿sí? La que nos falta es, por ejemplo, conocer cuáles son las preferencias. ¿A ustedes les da lo mismo tomar un comprimido que aplicarse una inyección? ¿Le da lo mismo si son 5 comprimidos por día o es 1? ¿Le da lo mismo si es con comida o se tienen que levantar a las 5 de la mañana? Y estas cosas son tan importantes y que hacen a los resultados que después tenemos, ¿sí? Esto que hablamos de adherencia es importante, la adherencia y la permanencia. Entonces, no existe tratamiento más inútil o evidencia más inútil si no se puede aplicar a una persona en forma individual. Por eso es importante que trabajemos juntos, desde el tema de llevar adelante la enfermedad, desde el conocimiento y el tema de, me quedé pensando, justo vi ahí en el chat, soy yo, Carlos, Sandra, pero bueno, me gusta más Fabiana, por eso es que figura como Fabiana. Por eso es importante que trabajemos juntos, ¿sí? Y van a ver que va a haber algunas encuestas respecto a cuáles son las preferencias, y también estoy alentando a que haya participación respecto de la votación de las guías. ¿Mm? Y ahora sí, dejo, a ver, Buenísimo, a ver. Fabiana. Quería hacer un comentario que me saltó con lo que compartió, no me acuerdo quién era, que mío tomó una decisión del cambio del metotrexate al microfenonato así medio por Sí. desesperación, ¿no? Y nosotros siempre en Esclerosis Aguda trabajamos mucho sobre la primera etapa de la enfermedad. Qué importante es la aceptación, porque una vez que nosotros lo aceptamos nos vamos comprometiendo cada vez más con la información y con el cuidado de nosotros mismos, ¿no? En mi caso particularmente, digamos, a mí me pasó lo mismo, pasé el metotrexate al microfenonato, pero lo viví de una manera distinta. Primero, porque yo ya sabía de hace mucho tiempo que el metotrexate servía para ese momento. En este momento de mi enfermedad, lo mejor que podía pasar era salirme del metotrexate y del microfenonato. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya sabía, con lo cual no entro en desesperación, porque entro en confianza sobre algo que yo ya venía, digamos, ya lo sabía por estas charlas, por las charlas con los médicos. Entonces creo que es muy importante esto de la empatía, ir sabiendo, confiar también en los médicos en que estamos. Y entonces, cuando uno toma la decisión, yo la tomé alegremente, porque dije, menos mal que cambio, porque el metotrexate sirvió para un momento, pero para ahora no. ¿Mm? Por eso es importante, Frank, sacarse todas las dudas y, como dijo Mónica, preparar la consulta, ¿sí? Eso Y buenísimo. supónganse de que en la consulta surge, no, mire, vamos a tener que cambiar y ahora tienen que empezar a tomar tal cosa. Y yo no estaba preparado, me pueden decir, para esto. Y bueno, podemos tener una segunda consulta, fíjese, pero siempre guiado y siempre, digamos, orientado. La cosa, esto de confiar en los médicos que decís, Frank, yo creo hasta ahí que suma, porque uno tiene que tener un papel activo. Si no, si uno confía en el otro, es como que el otro hace y yo acompaño, y no es así. Acá hacemos los dos y nos acompañamos juntos.